Cuando nosotros hablamos de María, lo primero que se nos viene a la cabeza es que ella es la madre de nuestro Señor Jesucristo. Desde ahí tiene que partir la idea de que no es cualquier mujer, ni es cualquier mujer, ni es una mujer tampoco común y corriente como todas las demás, en el sentido de que corrieron la misma suerte, porque ella sí es una mujer que el Señor la eligió, es una mujer que dice la Biblia que es bienaventurada, es una mujer que dice la Biblia que halló gracia delante del Señor. No fue cualquier otra, fue ella la que halló gracia. Seguimos pues con el tema María es madre de Jesús. Lo primero que tenemos que decir es que María es una mujer judía. El católico dice que María es católica, apostólica y romana. Pero nosotros no podemos decir que María es de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, o María es de la Iglesia Pentecostal del Nombre de Jesús, o María es apostólica, o María es pentecostal, en el sentido de que ella pertenece a una denominación, porque en ese primer siglo, donde está María actuando, en esos primeros 30 años de la historia de la era cristiana, no existía ninguna denominación, ni existía el cristianismo como tal. Ella es la que trae al mundo a su hijo Jesús, que es el que va a fundar el cristianismo. Católica, pues menos, que los católicos quieren apoderarse de María y hacer lo que quieren con ella, eso es cuento de ellos, pero que digan que María es católica, apostólica y romana, pues eso es tan absurdo como decir que María era pentecostal o era bautista o era adventista o era de alguna denominación. Entonces, enseñemos por dónde es. María era una mujer judía, por lo tanto, pertenecía a la religión hebrea o a la religión judía. El nombre en hebreo para María es Miriam. María en su juventud o hablemos de su adolescencia, de su juventud, es una mujer joven, muy joven. ¿Por qué decimos que es joven? Porque la tradición judía tiende a que las mujeres se casen muy jovencitas, pasandito los 15 años. Las mujeres tienden a casarse, más en esa época tendían a casarse, era algo cultural. Ya que la mujer tuviera su desarrollo físico y un poco su desarrollo mental, le escogían un varón para que se casara o como fuera según la cultura. Entonces era una joven trabajadora. No hablé tanto aquí del estado económico, pero era una mujer de clase media, media baja, es decir, una mujer no millonaria. Dios no escoge a las personas por el dinero, ni por las fincas, ni por las haciendas, sino por el corazón. Y eso lo tenemos como ejemplo en todos los personajes o en muchos personajes del Antiguo Testamento. Entonces era una mujer de clase media, media, baja. O sea, ¿qué sería, pastor? Como un estrato 2. Póngale usted un estrato 1, estrato 2, una mujer más bien humilde, campesina, trabajadora, joven. Vive en el pueblo de Nazaret, ¿sí? Recuerde que Nazaret pertenece a una región, como decir nosotros vivir en el municipio de Fusagasugá, un ejemplo, perteneciente a la región de Sumapaz, o en el municipio de Mosquera, perteneciente a la región de Sabana Occidente, más o menos para que nos ubiquemos. Entonces, el pueblo de Nazaret, de la región de Galilea, y todo eso perteneciente al imperio romano como tal. ¿Qué otras cosas podemos tener? Recuerde las características para un personaje. Entonces ya tenemos el nombre, el significado en hebreo como tal, la nacionalidad, tenemos su clase social, llamémosle así, cómo fue en su juventud, de qué pueblo era, qué región, bajo qué gobierno. Pues el imperio romano estaba gobernando en este momento. Se casó con un hombre mayor que ella. Esa era una costumbre muy común. También en Israel, ella estaba comprometida con un hombre, se cree que es mucho mayor. ¿Cuántos años? No se sabe cuántos años, pero se cree que era bastante, le llevaba en edad. Por historia, no podemos decir cuánto porque la Biblia no nos dice, pero se cree por historia que era un hombre mucho mayor que ella. Era un buen hombre, un hombre llamado José, un hombre que era de la descendencia del rey David, un hombre honorable, un hombre honesto, un hombre sencillo, un hombre que también era de una clase media baja, que se dedicaba al oficio de la carpintería y le propuso matrimonio
eh, estaba comprometida en matrimonio. En aquellos tiempos la costumbre es que había una costumbre que el esposo o el futuro esposo era convidado a la casa de la muchacha, a la casa donde vivía la novia, llamémosle en este momento la novia, y allí le acomodaban al esposo, a ese futuro esposo, le acomodaban un cuarto y a esa joven la mantenían pues muy bien custodiada, y además de que ella tenía unos principios que no había necesidad de ponerle pues una cantidad de rejas a la puerta porque los solos principios le impedían llegar a pecar. Eh, bueno, esas eran como las costumbres de aquel tiempo. Entonces ella llega a casarse con este varón llamado José. Recuerde que José la vio embarazada, está viviendo prácticamente en la casa, mirando cómo va a ser esa futura esposa, ve la honestidad de ella, está conviviendo ahí con la familia, habitaciones aparte, no era como hoy en día, besos, abrazos y tornillos, no, era muy respetuoso el asunto, era allá, ni la mano se podían dar, nada. Además de que no era la costumbre hebrea darse la mano y chocarla como los occidentales. Los orientales han tenido otras costumbres desde tiempos remotos. José quiere casarse con ella, pero de pronto sí ve que es una mujer muy honesta, muy sencilla, muy trabajadora, muy juiciosa, muy conveniente, llamémosla así, muy bonita, pero ve que está embarazada. Y él dice, no, pues aquí no, yo soy el único hombre que ando por acá y mío no es. Y entonces, ¿cómo es esto? Y él dice, bueno, yo esta noche me voy a volar de este hogar, yo me vuelo de aquí, arregla sus maletas, quiere irse, pero esa noche cae en sueño y el Espíritu Santo, el Señor a través de un ángel le revela y le dice, José, no temas casarte con María, porque lo que hay en ella engendrado no es de hombre, no es de carne, sino es de Dios. Entonces ella va a tener un niño. Bueno, comienza toda una historia que ya más adelante la vamos desenvolviendo. Lo cierto es que él desiste de irse, se queda, se casa con María. María tiene su hijo, Jesús, como común y corriente. Pero también tenemos que decir que María tuvo 5 hijos. Esto no es un invento, ni es una pelea, ni es una puya evangélica o algo así, no. La Biblia los nombra, tiene los nombres propios. Allí en los evangelios encontrará que estaban los hermanos de Jesús, hermanos de sangre, los hijos de María y las hermanas, pero por lo menos hoy vamos a sacar los nombres de los varones, porque los nombres de las mujeres no los da la Biblia, porque lastimosamente pues era un tiempo muy machista y con que nombrar a las mujeres así en un término general les bastó. Tuvo 5 hijos: Jesús, Santiago, José, Simón y Judas. La Iglesia Católica dice que estos hijos eran de José porque José ya venía viudo, para que María se los acabara de criar, porque José estaba viudo. Otra versión católica que tienen es que estos eran primos, hermanos, primos, y que en aquel tiempo se le decían hermanos a los primos, y la Biblia los pasa como hermanos, pero que a la verdad son primos. Todo para tapar y para cuadrar la doctrina que tienen de que María se mantuvo virgen desde principio hasta el fin, llamémoslo por ahora, hasta el fin. Pero un hombre que se casa con una mujer, póngale lógica al asunto. José no era un cuerpo glorioso, José no era de vidrio, sino él necesitaba una esposa en todo el sentido de la palabra, una mujer que le ayudara en el trabajo, una mujer que levantara a los hijos, una mujer que criara hijos y una mujer pues que lo acompañara y que durmiera con él. Entonces está claro que tiene 5 hijos. El mayor, Jesús, que no es hijo de José, sino es hijo de Dios, dice la Biblia. Santiago, José, Simón y Judas. Aclaramos que este Judas no es el traidor, no es el que lo entrega, sino este Judas es el que escribe una carta pequeñita que está antes de Apocalipsis, que lleva el nombre de Judas. María, Madre de Jesús, el único Dios, Espíritu Eterno, la escogió para manifestarse como humano. Dios necesitaba, por el bien de la humanidad, manifestarse como un humano. Por eso fue llamada bienaventurada y dichosa. Lucas capítulo 1, versículo 45. María fue la elegida para que se cumpliesen las profecías de Isaías 7:14. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel.
Hasta ahí lo deja, Isaías 7:14. Luego Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Y luego Isaías 52:6, que a la letra dice: yo mismo que hablo estaré presente. En aquel día yo mismo estaré presente. Así dice Jehová de los ejércitos. Entonces esas profecías deberían de cumplirse, entre muchas otras del Antiguo Testamento, deberían de cumplirse, como la de Miqueas, entre otras, y pues se cumplirían en esa joven que se casó con ese hombre que cepillaba la madera. María fue una joven que vivía la santidad, o si quiere oírlo de otra forma, vivía en santidad. Me parece que es más fortuito, vivía la santidad como tal, es decir, en todo momento estaba apartada del pecado, creyó a Dios que ella era la elegida para que Jesús, que significa Salvador, viniera a este mundo. Ella creyó a Dios que ese niño que esperaba, pues de verdad había sido concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, es decir, sin tener relaciones sexuales con ningún varón, siendo ella una niña, una jovencita virgen. Bueno, María, como madre de Jesús, ¿qué más podemos decir de ella? En este personaje tan bonito y tan bueno para estudiar, podemos decir que fue una mujer que dentro de su fe judía creyó al Señor y siempre dijo y siempre creyó que la voluntad de Dios debería ser aceptada por ella, y ella aceptó esa voluntad con todo gusto, con todo amor y con toda sumisión. También tenemos que decir que cuando Jesús comenzó su ministerio, ella no intervino. Ella no salió a decir: no, pero venga, es que este es mi hijo y entonces hagan así, hagan así. No, nunca la vemos intercediendo por alguien. No se aprovechó de que ella era la madre del Salvador, sino que nosotros vemos un ejemplo allá en el libro de San Juan, en el capítulo 2, se celebraban unas bodas y dice que era una fiesta de bodas, las bodas de Caná. Se acabó el vino y le dijeron: María, se acabó el vino. Y ella, ¿qué le dijo a los que estaban como inquietos, como diciendo: bueno, mire a ver si intercede, haga algo? Ella dijo: vaya y hagan todo lo que mi hijo les diga que hagan. Ese es el evangelio, ese es el mensaje. Evangelio es mensaje. Recuerde que evangelio es noticia, evangelio es mensaje, y ella, el mensaje es: hagan todo lo que mi hijo les diga que hagan. Punto. Yo no me voy a poner a intervenir acá porque mi hijo sabe qué es lo que hace. María estuvo junto a la cruz el día de la muerte, allá ese día tan terrible, desde la madrugada que supo que llevaron a su hijo, lo habían tenido toda la noche allí interrogándolo, golpeándolo, molestándolo, y a las 6 de la mañana lo sacaron para llevarlo al patíbulo allá, y hasta las 3 de la tarde y hasta las 5 o antes de a la hora que ya lo bajaron de la cruz, y siempre María estuvo ahí hasta el sepulcro. Fue una mujer que testificó de la resurrección del Señor Jesús. Según Hechos capítulo 1, versículo 14, dice que ahí estaban los apóstoles y estaba María también cuando se narra el suceso. La religión católica ha enseñado que María permaneció virgen. Hablan de una virginidad perpetua. Para eso ellos dicen que los hijos o los nombres que están en la Biblia, cuando dice que los hermanos y las hermanas de Jesús, Jesús iba con sus discípulos y también venía con él sus hermanos y sus hermanas, ellos echan mano a muchas cosas, dicen que eran primos, que eran hijos solo de José, para poder sustentar que María tuvo una virginidad perpetua. Pero la Biblia únicamente dice acerca de la virginidad de María, acerca de la concepción. No es la única parte que narra de Mateo capítulo 1, versículo 20 al 23. Le dice el ángel, le dice a José: José, hijo de David, le recuerda que él es del linaje de David. Le dice: no temas recibir a María por mujer, porque lo que en ella hay engendrado del Espíritu Santo es. Y hoy se está cumpliendo lo que ha dicho el profeta Isaías. He aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel,
que traducido Dios con nosotros, pero le dice, este hijo que nacerá se llamará Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Entonces ya le revela cuál es el nombre de Emanuel y le dice que nacería Jesús y sería el Salvador o salvaría al pueblo de sus pecados. Esto no indica que sea pecadora, lo que pasa es que han ido al otro extremo y se cree o algunos líderes católicos creen que si le dicen al pueblo la verdad, que María sí tuvo hijos, entonces van a decir, no, entonces es una mujer como cualquier otra y entonces ya se le va a quitar la devoción y que van a perder todo el andamiaje que han hecho durante siglos. Entonces, a la luz de la escritura, no me dice que si aceptamos que María tuvo 4 hijos o los hijos o 5 hijos, los hijos que haya tenido haya sido por esto pecadora o porque se haya casado con José, esto la haya convertido en pecadora. El matrimonio lo constituyó Dios, el que las mujeres tengan hijos, eso lo hizo Dios, es más, las capacitó. Entonces, María no se caracteriza o no se califica como pecadora por haber tenido hijos. No, eso era lo normal dentro de un matrimonio. Es más, herencia del Señor son los hijos. Ella es bienaventurado el que llenó su aljaba de ellos. Entonces, ella era bienaventurada por tener hijos. No decir que, ay, si dicen que María tuvo hijos, entonces es pecadora. No, no hay problema por eso. La Biblia nos deja el testimonio de María. La Biblia habla bien de María en el sentido de que vemos a una mujer que nunca tiene tacha. La mujer practicó, vivió la santidad y María es una mujer digna de imitar. Ojo, la palabra imitar es un ejemplo a seguir entonces, pero no de adorar. Hay una diferencia muy grande entre imitar, seguir, ejemplo a seguir y de adorar, reverenciar o idolatrar. Dios prohíbe a través de su palabra adorar a alguien fuera de Dios. Dios plantea el asunto y dice que no harás imagen de nada de lo que esté en el cielo. Bueno, la Iglesia Católica dice que María está en el cielo, pues no haga imagen de ella, no te inclines, no la adore, no la reverencie, ni le ponga flores, ni le ponga velas, porque dice Dios, yo soy un Dios celoso y esto lo tengo como una maldad encima de la tierra. Hay otra versión que dice, esto me da asco. Entonces vemos aquí claramente que María es una mujer, como dijimos, santa, digna de imitar, un ejemplo a seguir, pero no de adorar porque Dios prohíbe la adoración. Los cristianos evangélicos pentecostales del nombre de Jesús, unicitarios, amamos a María, a la Virgen María, la madre de nuestro Señor Jesús, la amamos, la imitamos, la apreciamos, la queremos mucho. Ahí está, podemos decir hasta ahí. Los cristianos evangélicos, dijimos acá, amamos a María, la respetamos, ella es la madre de nuestro Salvador, merece ser imitada, imitar su comportamiento, su forma respetuosa con que actuaba delante de toda la humanidad, que supo soportar el sufrimiento, tener ese dolor y saberlo soportar a ellas solas con Dios sin salir a gritar, sin salir a decir, pero ¿por qué? Pero por nada. También debemos obedecer lo que ella dijo. Si nosotros la amamos de verdad, obedezcamos lo que ella dijo. ¿Qué dijo ella? Ella dice en San Juan capítulo 2, hagan todo lo que mi hijo les diga que hagan. Ella nunca pidió que la adoraran. Nunca pidió que le prendieran velas. Nunca pidió que le llevaran flores. Nunca pidió que la entronaran como diosa. Es más, ella adoraba a Dios. Ella estuvo con los apostólicos del primer siglo, con los apóstoles, estuvo adorando a Dios. Ella recibió el Espíritu Santo también, se gozaba los cultos, iba a culto y glorificaba a Dios. Y nunca vemos una práctica en el primer siglo que diga, y los apóstoles sacaron a un lado a la madre del Señor Jesús y comenzaron a adorarla y a ella le gustó y le pusieron una corona de oro en la cabeza y a ella le fascinó. No, la Biblia no dice eso. Dice es de que María con los apóstoles adoraban al Señor, pero lo adoraban en espíritu y en verdad, no en imagen. Entonces,
ella, como dije, no pidió nada para ella. No porque no se lo mereciera, era la madre del Señor Jesús y quizás hasta un momento lo pudo hacer. Lo que pasa es que ella sí tenía claro que únicamente al Señor adorarás, al Señor te inclinarás, que no te harás imagen de nada, que no adorarás a nadie, pero a nadie más que no sea al Señor, Dios Todopoderoso. Entonces, ella sabía que toda la gloria, la honra, la alabanza, todos los honores, si alguien se merecía algo de esto, era el Señor Jesús, porque Él fue el único que murió en la cruz del Calvario por los pecados del ser humano. María era la gran seguidora de su hijo. ¿De cuál hijo? De Jesús. Déjame decir porque tuvo 5. Entonces, de su hijo Jesús. Era una mujer de oración. Ya dijimos, si alguien honra a María, somos los cristianos evangélicos. Mira cómo son las cosas de la vida. El Papa Pío XII definió en 1950, mire señores y señoras, esto no es tan antiguo. La Iglesia Católica de hoy no es la misma que creyó hace 1000 años, ni siquiera, mire, 1950, el dogma de la glorificación o asunción, según el cual María fue ascendida en cuerpo y alma al cielo después de su muerte sin conocer la corrupción del sepulcro. Es más, algunos se atreven a decir que hay una reforma como tal porque hay algo dentro del catolicismo que no creen que María murió. Y es la mayoría. Usted pregúntele a un 95% de los católicos y verá que ellos dicen que María, ellos fueron enseñados, instruidos, doctrinados, que María nunca murió, que María estaba ya un día ya después de que su hijo resucitó y ascendió al cielo, vinieron unos ángeles y la levantaron con cuidadito y hasta que ascendió al cielo y la ocultó también una nube igual que su hijo Jesús. ¿De dónde sacaron eso? De la imaginación, porque no hay ni siquiera un solo texto bíblico, ni uno, ni una palabra que les acredite esto. Lo contrario, la Biblia les echa abajo esto, porque la Biblia dice allá en San Juan capítulo 3 versículo 13, textualmente dice, nadie subió al cielo. Jesús murió en el año 33. María tuvo que haber ascendido por ahí en el año 40 al año 50, póngale por mucho. Y el canon bíblico se cierra cerca del año 100. Entonces ya habían pasado 30, 40 años, o póngale mínimo 25 años del suceso. Hombre, ¿por qué un apóstol no escribió eso? ¿Por qué Juan o Mateo o Pablo o Santiago o Pedro en una de sus cartas? Todo lo contrario, Juan, que es el hombre más viejo, el hombre que no muere como los otros apóstoles, sino que muere de más de 100 años, muere cuando se está cerrando el ciclo bíblico allá en la isla de Patmos. Juan es el hombre que escribe aquí en el capítulo 3, en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, 13, y dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió. Es como la excepción. Nadie subió al cielo, pero hay una excepción. Hubo uno que sí subió al cielo, el mismo que bajó del cielo, y ese es el Hijo del Hombre que está en el cielo, es Jesús. Y las palabras aquí no son ni siquiera de Juan, son las palabras de Jesús. Jesús está diciéndole a los oyentes, le dice, mira, nadie subió al cielo. María, una gran mujer que practicó la santidad y practicó la fe. Una mujer que enseñó el saber esperar en Dios. Enseñó con su ejemplo, no que les dijo a todos, esperen Dios, esperen, no, enseñó con su ejemplo el saber esperar en Dios. Excelente madre, excelente esposa, excelente hermana, excelente ser, excelente todo. Un ejemplo a seguir. No es la madre de Dios, tampoco ella ruega por nadie, porque no hay un solo texto en la Biblia que diga que María es intercesora por los pecados del hombre. Eso es por fe. No, pues es que la Biblia no lo dice. No dice eso. Más la Biblia dice que hay un solo intercesor entre Dios y los hombres. Dice, hay un solo mediador, uno solo. Y este es Jesucristo hombre. Honrar a María es imitar su vida, hablar bien de ella y hablar lo que se puede hablar de ella, que es una mujer buena, que es una mujer que es digna de imitar, pero jamás de adorar.